Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos, bienvenidas a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanos residentes en diferentes países, que en realidad son todos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar juntos de este momento santo. Mi nombre es Frida Alma Sommer. Estoy aparentemente en Catamarca, Argentina, al noroeste, y me acompaña hoy, amorosamente, Dinora López, una venezolana que está en Texas, Estados Unidos. Y tenemos hoy un maestro, reconocido maestro, quien va a estar acompañado de su traductora personal, Viviana Salas. Ambos están en Bogotá, Colombia. Nuestro maestro es Jimmy Humphries, creo que así se menciona, Jimmy Humphries, y nos trae un tema interesante, de verdad, donde muchas veces ponemos los pies en barro aparentemente, porque nos preguntamos, ¿por qué parece tan difícil perdonar? En inglés, why does it seem so hard to forgive? Bienvenido, Jimmy. El micrófono y la sala son todos tuyos. Gracias. Buenos días, chicos. Gracias a todos por estar acá. So, I know it's Mother's Day. Yo sé que es el Día de la Madre. So, visit her Visítala in your heart, in your mind, if she's not in body. con tu corazón, con tu mente, si ella no está en el cuerpo. It doesn't make any difference, really. La verdad no tiene ninguna diferencia. Or if she's around, O go si see está, her today. Say hi. o si está todavía por acá, ve y la visitas y dile hola. Tell her you love her. Dile que la amas. If there's anything there that needs to be forgiven, today's the day. Y si hay algo ahí que debas perdonar, hoy es el día. No. Ahora, The title. el título. Why is it so hard to forgive? ¿Por qué parece tan difícil perdonar? Because I see it so much. Porque lo veo mucho. Like when I say, oh, just forgive that situation. Cuando les digo simplemente perdona esa situación. Oh, it's easy for you to say. Oh, sí, es muy fácil para ti decirlo. And then I get the list of reasons why it's not possible. Y después tengo toda la lista de razones de por qué no es posible. These are ideas, aren't they? Estas son ideas, ¿cierto? So I'm going to talk about something that I haven't had the experience of, and you'll understand when I say it. Y voy a contarles de algo that you didn't have, or you Yeah, have, I didn't have. de la cual yo no tuve la experiencia, pero lo van a entender cuando lo escuchen. Just for a moment. Solo por un momento. But when you really cherish these ideas that we have, Cuando realmente valoras todas esas ideas que tenemos. like there are little creations. Ellas son pequeñas creaciones. And if you're a mother Y si eres una madre and you've given birth, y has dado a luz, now you know why I haven't had the experience. ahora ya sabes por qué no he tenido esa experiencia.
You would literally die for your child. Tú literalmente morirías por tu niño. You'll give your child everything. Tú le das a tu niño todo. You're constantly taking care of them Constantemente los estás cuidando and helping them in whatever way you can. y los ayudas en cualquier manera que puedas. Because you carried them for 9 months. Porque los cargaste por 9 meses. You love them completely without question. Los amas completamente sin preguntas, sin cuestionamientos. And at some point, as they have been with you for a long time, then they grow up and they leave. Y ellos han crecido contigo por un tiempo y ya después crecen y se van. They need to go and experience their own life. Necesitan ir a experimentar su propia vida, But you love them. pero los amas. An idea Una idea that you have que tú tienes is something that you made. es algo que tú creaste, It's something that's a part of you. es algo que es parte de ti, It's something that you defend. es algo que defiendes, It's something that you love, es algo que tú amas, whether you like it or not. así sea que te guste o no. Why is that? ¿Y por qué es eso? Even if you don't like it, it's something that you gave birth to. Incluso, aunque no te guste, es algo a lo cual tú le diste a luz, lo creaste And you cherish it. y lo valoras. And it seems crazy, like holding on to something that you don't like. Y parece loco, pero el hecho de aferrarte a cosas que no te gustan Or that hurts you in some way. o que te hirieron de alguna manera, But yet, pero aún así you have a problem letting it go. tienes un problema soltándolo. Why is that? ¿Por qué es eso? Like your child is literally a part of you. Porque tu niño es literalmente parte de ti, Has the same DNA. tiene el mismo ADN, You taught it. le enseñaste. That thought within your mind Ese pensamiento dentro de tu mente is a part of you. es una parte In de a ti, sense, it's a part of your DNA. es parte de tu ADN, Because in fact, porque de hecho it affects your health, your state of mind. porque afecta a tu salud, tu estado mental, It affects the way you feel about yourself and everyone else around you. afecta la forma como te sientes acerca de ti mismo y acerca de todos los que están a tu alrededor. So it's actually a part of you, isn't it? Entonces, de hecho, es una parte de ti, ¿cierto? Are you going to kick your child out of the house ¿Vas a sacar a tu niño de la casa because they did something wrong? porque hizo algo malo? No. No, You don't even need to forgive them. incluso no necesitas ni siquiera perdonarlos. You love them so much. Los amas tanto. You see that they're just learning, Ves que solamente están aprendiendo. as you did when you were a child. Al igual que tú lo hiciste cuando eras un niño. They are a part of you Ellos son parte de ti. that cannot be separated. No pueden ser separados. As your thoughts and your ideas are a part of you. Y en la medida que tus ideas, que tus pensamientos son parte de son tu identidad. And in a way, they affect how you feel Y ellas afectan la forma en la que te sientes. when you're upset, Cuando estás disgustado, when you love. cuando amas. So they actually are you, aren't they? Entonces, de hecho, son tú, ¿cierto? So when you're asked to forgive something that you've been holding
a grievance with for years or for 5 minutes, Entonces, cuando se te pide que perdones, que sueltes algo con lo cual has tenido un resentimiento por años, o así sea 5 minutos, you're being asked to reject. It's not actually reject, but it feels like it sometimes. se siente como si se te pidiera rechazar eso. No es un rechazo, pero así se siente. To reject something that you gave birth to. Rechazar algo a lo cual tú le diste nacimiento. Something you created. Algo que tú creaste. Something that is a part of you. Algo que es parte de ti. Even though you may not want it. Incluso aunque no lo quieras. It's there. Está ahí. It's deep within your mind. Está profundo en tu mente. And whether you want to admit it or not, you get a lot of value from that. Y así quieras admitirlo o no, tú recibes mucho valor de esa idea. Whether you want it or not. Así sea que lo quieras o no. You cherish it. Lo valoras. And that sounds crazy when it's something that could be harming you. Y eso suena loco incluso cuando es algo que te puede estar hiriendo. So why can't you let it go? Entonces, ¿por qué no lo puedes soltar? Because it's literally a part of your identity. Porque literalmente es parte de tu identidad. So the struggle is to release this thing, to kick it out. Entonces, el problema es liberar esta cosa, soltarla. You're literally losing a part of yourself Tú literalmente estás perdiendo una parte de ti, that you gave birth to. algo a lo que le diste nacimiento. So the struggle begins. Entonces, ahí la lucha empieza. You think you're going to lose something that is part of your identity. Crees que vas a perder algo que es parte de tu identidad. It may sound crazy, Y puede que suene loco, but take a look at it. pero míralo. If you could just let it go just like that, Si tan solo pudieras soltarlo así nomás, it means that you don't hold an importance with it anymore. querría decir que ya no le das importancia, That you see the doubt in your decision. ves la duda en tu decisión, That it doesn't hold you in prison anymore. que ya no te mantiene aprisionado, Because that's what it actually does. porque de hecho eso es lo que realmente hace, Like the light is all around porque la luz está todo a tu alrededor, where there's only love without opposite. donde solamente hay un amor sin opuestos, And you're insisting y tú estás on insistiendo holding on to an old thought that is literally not true. y tú literalmente sigues insistiendo en aferrarte a un pensamiento que no es verdad. No, but it is true. This happened. No, pero es verdad, esto ocurrió. Yeah, within the dream. Sí, dentro del sueño. And you will stay within the dream while you hold on to that idea. Y vas a mantenerte dentro del sueño mientras sigas reteniendo esa idea. Because what are you doing? Porque ¿qué estás You're haciendo? strengthening the illusion. Estás fortaleciendo la ilusión. You're strengthening your erroneous thoughts Estás fortaleciendo tus pensamientos erróneos that are keeping you away from the love of God. que te están manteniendo apartado del amor de Dios. What's the problem here? ¿Cuál es el problema ahí? I can't let it go because I value it.
No lo puedo soltar porque lo valoro. No, I don't. I don't want this thought. No, yo no quiero eso, yo no quiero ese pensamiento. Great, let it go. Perfecto, suéltalo. Have fun with it. Diviértete con él. Oh my God, this is amazing. I've been holding on to this thing forever. Oh, por Dios, esto es increíble. Me había estado aferrando a este pensamiento por siempre. And at last, Y por fin, I don't want it anymore. ya no lo quiero más. And you laugh, Y te ríes, you let it go, lo sueltas and you have an experience of love. y tienes una experiencia del amor. And you realize in that moment Y te das cuenta en ese momento that the forgiveness wasn't necessary. que el perdón no era necesario. You're literally forgiving yourself for having that idea and creating it and holding on to it. Literalmente te perdonas a ti mismo por haber retenido esa idea. And that's too slow. It's just like that. Y eso es muy lento, realmente es así nomás. And you're sitting in an amazing glow of the light of who you are. Y te sientas en ese hermoso resplandor de la luz que tú eres. Yeah, I want that. I want that. Sí, yo quiero eso, yo quiero eso. It's yours. Es tuyo. But what about Pero, ¿qué hay acerca de my creations? mis creaciones? The things that I love. Las cosas que amo. The things that tell me who I am. Las cosas que me dicen quién soy yo. Are you afraid of losing yourself? ¿Tienes miedo de perderte a ti mismo? Are you afraid of losing your crappy thoughts that are blocking the light? ¿Tienes miedo de perder tus pensamientos de basura que te bloquean la luz? You never left your home. Nunca dejaste tu hogar. Separation is impossible. La separación es imposible. You're having a dream within the dream. Estás soñando dentro del sueño. And now you're the creator. Y ahora tú eres el creador. A little bit of arrogance there, huh? Un poquito de arrogancia ahí, ¿ah? I think I know more than my creator. Creo que sé más que mi creador. See how ridiculous this is? ¿Ves lo ridículo que esto es? I'm just trying to push you into the crazy situation where you find yourself. Estoy tratando de empujarte en la situación loca en la que te encuentras. Now, I don't want to look at that. Ay, no quiero mirarlo. Well, okay. Bueno, ok. It's going to be there. Va a estar ahí. What if you looked within ¿Qué pasaría si ves dentro de ti and saw no sin? y vieras que no hay pecado? You literally are what love is. Tú literalmente eres lo que es el amor. Within the separation, you fooled yourself. Y dentro de la separación te engañaste a ti mismo. Where creation was simple and easy and amazing and love without words. Donde la creación es tan simple, tan increíble y tan sencilla que ni siquiera hay palabras para describirla. Now you have an idea Ahora tienes una idea about something acerca de algo that hurts you que te hiere or someone else, or however you want to look at it. o alguien más, como sea que quieras verlo. And you have to justify that every time that idea comes into your mind. Y tienes que justificar eso cada vez que esa idea aparece en tu mente. And you may go through it in your mind to justify it. Y puede que siga dando vueltas ahí en tu idea para justificarla. But it's work, isn't it? Pero eso se siente como trabajo, ¿no? And you feel it physically. Your blood pressure may go up.
Y lo sientes físicamente, incluso puede que tu presión sanguínea se suba. a fear, a deep sadness, a shame. Una pena, un miedo, una vergüenza. What's that got to do with the love of God that's here right now? ¿Qué tiene que ver eso con el amor de Dios que está justo aquí en este momento? Absolutely nothing. Absolutamente nada. What's the problem? ¿Cuál es el problema? As I said before, you think you're losing yourself. Como te dije antes, crees que te estás perdiendo a ti mismo. And that idea or those ideas are what you're going to have to lose. Y esas ideas son lo que tú vas a tener que perder. And you are actually losing yourself. Y de hecho estás perdiéndote a ti mismo. The self of you that's not real. Ese ser que no es real. There's a little part here in this chapter 26 Hay una pequeña parte aquí en el capítulo 26. where sin has left, section 4. El lugar que el pecado dejó vacante, en la sección 4. Forgiveness is the world's equivalent to heaven's justice. En este mundo, el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. It translates the world of sin into a simple world. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple. So forgiveness literally translates the world of sin into a world of forgiveness. Entonces, literalmente, el simple perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple. So forgiveness is the action that does this. Entonces, el perdón es la acción que hace esto. So that's what changes where you find yourself. Entonces, esa es la acción que cambia el lugar en donde te encuentras a ti mismo. It's transforming. Se transforma, It's freeing. está liberando. What's the problem? ¿Cuál es el problema? It's scary. Te da miedo. Why is it scary? It doesn't make ¿Y sense. por qué te da miedo? No tiene sentido. Because you think you're going to lose something. Porque tú crees que vas a perder algo. Your thought is going to die or disappear. Tu pensamiento va a morir o a desaparecer. If you let that go, it's literally an attack upon your separated mind. Y si sueltas eso, eso es literalmente un ataque a tu mente separada. You value it, Lo valoras. and I'm coming and saying, I want to take that. Y llego y digo, quiero quitarte eso. No, you can't. No puedes. Because I made it. Porque yo lo creé. It was my idea. Es mi idea. And no one can take that idea away from Y me. nadie me puede quitar esa idea a mí. No matter what the idea is. No importa cuál sea la idea. That's right. Eso es cierto. That's why I'm showing you the insanity and the mistaken identity that you are. Por eso es que te estoy mostrando eso y la identidad equivocada que crees que eres. So that you can begin to see within your mind Para que puedas empezar a ver dentro de tu mente what you're holding on to a qué es a lo que te estás aferrando doesn't serve you. y ver que eso no te sirve. And what you think you're going to lose Y lo que tú crees que vas a perder within your self-identity dentro de tu autoidentidad isn't helping you. no te está ayudando. And as that sinks into your consciousness, Y en la medida que eso entra en tu conciencia, oh, I'm holding on to this and it's not serving me. oh, me estoy aferrando a esto y no me está sirviendo. Like,
You know this. Tú sabes esto. Well, it's like, I remember the time where I would hear every day, Me acuerdo de la época en la que escuchaba todo el oh, tiempo. there is no death. Oh, no hay muerte. Every day in session, there is no death. Todos What's your problem? los días en la sesión. No hay muerte. ¿Cuál es tu problema? I thought that I knew what it said. Yo pensé que entendía lo que significaba eso. I understood the words Entendía las palabras. and I made sense out of them how I could. Y le estaba tratando de dar sentido en la forma que yo podía. And I heard them so many times that I just discounted it because I thought I knew. Y ya la había escuchado tantas veces que simplemente casi que la descarté porque pensé que sabía lo que significaba. Because I'd spoken to people out of body. Porque yo podía hablar con gente que ya estaba fuera del cuerpo. I'd had these kind of experience. I'd seen them walking around. I knew there wasn't any death. Yo tenía ese tipo de experiencia, los podía ver caminando por ahí. Entonces, como tenía esa experiencia, sabía que no había muerte. It was a lot of fun for me. It was exciting. Para mí eso era muy divertido, era emocionante. Now, one day, Y un día, the same statement. la misma frase, There is no death. no hay muerte. I went, Y, oh my God, y me di cuenta, oh por Dios, I can't escape myself. no me puedo escapar de mí mismo. I can't get away. No me puedo escapar. I better get a little bit more serious about what I'm doing here. Mejor me pongo un poco más serio acerca de lo que estoy haciendo. I take myself with me wherever I go. Me llevo a mí mismo a donde sea que yo vaya. All my thoughts aren't suddenly going to disappear and I'm going to have little wings and float around. De repente mis pensamientos no van a desaparecer de la nada y como si desaparecieran y tener un par de alas e irme volando. Eso no va a suceder. Nobody's going to take my thoughts away for me. Nadie me va a quitar mis pensamientos por mí. And it gave me this extra push. Y eso me dio este empuje extra. I better just be a bit more serious isn't the word because I took it so seriously for so long. Mejor me pongo mucho más serio en este tema. Yo ya era bastante serio. I realized I had some work to do. Y me di cuenta que tenía trabajo por hacer. I thought I knew. Y yo pensé que sabía. You think you know what your unforgiving thoughts are. ¿Tú crees que sabes lo que son tus pensamientos sin perdonar? They're just there. Simplemente están ahí. You've got them within your story. Y los tienes dentro de tu historia. And that's it. Y eso es. And when you're asked to let them go, it seems impossible. Y cuando se te pide perdonarlos, parece imposible. But as you see that what you've done to yourself Pero en la medida que ves que lo que te has hecho a ti mismo is not serving you, no te está sirviendo, that you literally think that you're going to die or lose your mind if you let these thoughts go. porque tú literalmente crees que vas a morir si sueltas estos pensamientos, que vas a perder. Because these thoughts are what your mind is. Porque estos pensamientos son lo que son tu mente. You think you're going to lose something. Crees que vas a perder algo. Too late. Muy tarde. You've already lost everything. Ya perdiste todo. This place here is what loss is. Este lugar es lo que es la pérdida. Everything here dies. Todo aquí muere. And you want to hold on to it? ¿Y
¿Quieres aferrarte a eso? You value it. ¿Lo valoras? You're thinking with a thought system, we call it the ego or self-identity. Tienes un sistema de pensamiento al que llamamos la autoidentidad o el ego. You think that thing is going to be taken away from you. Y tú sientes que esa cosa se te va a quitar. And you literally defend yourself. Y literalmente te defiendes a ti mismo. When you can't let go of an unforgiving thought or a grievance. Literalmente te defiendes cuando no puedes soltar un pensamiento o un resentimiento. You're defending yourself. Te estás defendiendo a ti mismo. You're defending your thought system. Defiendes tu sistema de pensamiento. You're defending this illusion. Defiendes esta ilusión. Nothing here is true. Nada aquí es real. You as a body don't exist. Tú como un cuerpo no existes. That's easy for you to say. You don't feel the pain I feel. Oh, si eso es fácil decir, tú no sientes el dolor que yo siento. And what's that got to do with the reality? ¿Y qué tiene que ver eso con la realidad? Nada. Nada. Do you see how deep you are in this illusion? ¿Ves lo profundo que estás en esta ilusión? Forgiveness is the world's equivalent of heaven's justice. El perdón en la tierra es el equivalente a la justicia del cielo. Of course, there's no forgiveness in heaven. Por supuesto que no hay perdón en el cielo. Just trying to compare the two, Simplemente están tratando de compararlos, which is impossible because there is no comparison. lo cual es imposible porque la verdad no hay comparación. But for the mind that's asleep, we've got to use ideas. Pero para la mente que está dormida necesitamos utilizar ideas. So you're using separated mind for thinking, so using separated language to bring you out of that. Como estás utilizando una mente separada, estamos tratando de utilizar estas ideas separadas para tratar de sacarte de ahí. Because as you see, as this idea dawns on your mind, Porque en la medida que esa idea entra a tu mente, like that idea, that example that I used, oh, there is no death. como ese ejemplo que te acabo de dar, oh, no hay muerte. Then I suddenly heard it in a different way. Y de repente la escuché de una manera diferente. Don't ever think that you know what this is. No pienses que ya sabes qué es esto, Because when you do, you don't have the words. porque cuando ya lo sabes, ni siquiera tienes palabras. Bless my heart, I try. Y bendíceme porque la verdad trato de hacerlo, But it's impossible. pero es imposible. It's beyond language. Está más allá de las palabras. But we find ourselves here for a moment, so let's look at it. Pero nos encontramos acá por un momento, entonces miremoslo. Let's use time. Mire, usemos el tiempo. Let's use this insanity Utilicemos esta demencia to get our way out of it. para encontrar nuestra salida. We need to use what we have Necesitamos utilizar lo que tenemos to see the impossibility of where we find ourselves para ver la imposibilidad en la que nos encontramos a nosotros mismos. entertain the idea that there is such a thing beyond this enclosed way of thinking, Y mirar, poder mirar la idea de que hay algo más allá que simplemente esta forma de pensamiento actual, to go beyond it. para poder ir más allá de ella. So forgiveness translates the world of sin into a simple world. Entonces, el perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple. And listen to this. Escucha esto. There's like 4 sentences done.
no one forgives unless he has believed in sin and still believes that he has much to be forgiven. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. You need to forgive because Necesitas perdonar you've judged or crucified an idea that seems to be outside yourself. porque has crucificado o has juzgado una idea que parece estar fuera de ti. Here's a fun little story. Acá hay una pequeña historia divertida. We were going to meet some friends to go to the hot springs. Íbamos a encontrarnos con unos amigos para ir a los termales. And we got there 20 minutes late. Y llegamos 20 minutos tarde. And my friend says, Y mi amiga me dijo, it's okay, I forgive you. está bien, te perdono. And I wasn't in the mood for teaching that morning. Y esa mañana no tenía como el ánimo para enseñar. I don't want to start the day by doing a whole teaching. No quería empezar ahí enseñando. I just wanted to go to the hot springs and Solo relax. quería ir ese día a los termales. But it didn't stop me doing it in my mind. Pero eso no paró que lo hiciera en mi mente. Oh, so I've done something wrong and now you're going to forgive me for it. Ok, he hecho algo malo y ahora me vas a perdonar por ello. I left that a little bit out and I said to her, Dejé esa parte afuera y le dije, lucky we were late, huh? menos mal llegamos tarde, ¿ah? That bus that was going to hit us at 7 o'clock is no longer there. Ese bus que nos iba a estrellar a las 7 de la mañana ya no está ahí. What is there to forgive? ¿Qué hay que perdonar? You have no idea what's going on. No tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Oh, I forgive you. Oh, te perdono. Screw you, I didn't do anything wrong. De malas, yo no he hecho nada malo. Come on, there's so much more going on. Vamos, hay mucho más ocurriendo. If that had been real for her, she'd have been sitting in the car having an amazing light experience. Si eso hubiera sido real para ella, esa experiencia del perdón, ella hubiera tenido una experiencia increíble de la luz. Not giving me some idea or some concept about what it is. En lugar de darme una idea o un concepto de lo que es. You know, and we do need the ideas and the concepts to break out of this hard shell. Y por supuesto necesitamos los conceptos y las ideas para tratar de romper esta coraza, esta dura coraza. So you need to overlearn it Entonces necesitas sobreaprenderlo so that it's your first reaction. para que sea tu primera reacción. When the guy pointed the gun at me, Cuando el chico me puso el arma, me apuntó el arma. good morning, Buenos días. buenos días, ¿cómo estás? He didn't know what to do. No sabía qué hacer. There was no resistance. No había resistencia. And when he got closer, Y cuando se acercó, like 3 meters away, he's pointing his gun at my head. Como a 3 metros, y me estaba apuntando esta arma en la cabeza. And I'm smiling at him and saying the same thing. Buenos días. Y simplemente le seguía sonriendo y le dije, buenos días. ¿Cómo estás? He didn't know what to do. He put the gun in his pocket and kept walking. No sabía qué hacer, simplemente puso el arma en su bolsillo y siguió caminando. I wasn't saying, oh, this isn't real. No estaba diciendo, ay, esto no es real. I wasn't thinking, oh, this is an idea outside of my head. No estaba pensando, ay, esta es una idea fuera de mi mente. I wasn't thinking, oh, I shouldn't resist this. No estaba pensando, ay, no me debería resistir a esto. It was just a natural, organic reaction to the situation. Fue simplemente una reacción natural, una reacción orgánica a la situación. And even reaction isn't the right word. E incluso la reacción no es una palabra adecuada. It's just the way it was.
Simplemente fue como fue. It's time to step up, isn't it? Es momento de subir a otro nivel, ¿cierto? We locked ourselves in our houses Nos encerramos a nosotros en nuestras casas to look within, para mirar adentro, to have less distractions, para tener menos distracciones, so that you literally couldn't escape your own mind. para que literalmente no te pudieras escapar de tu propia mente. Unless you had Netflix. Aunque a menos que tuvieras Netflix. You're not going to lose anything. No vas a perder nada. Forgiveness offers you freedom. El perdón te ofrece la libertad. Forgiveness and the end of time, chapter 29. El perdón y el final del tiempo, capítulo 29. How willing are you to forgive your brother? ¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? How much do you desire peace instead of endless strife and misery and pain? ¿Hasta qué punto deseas la paz en lugar de los conflictos interminables, el sufrimiento y el dolor? These questions are the same in different form. Estas preguntas son en realidad la misma, aunque formuladas de manera diferente. Forgiveness is your peace, for herein lies the end of separation and the dream of danger and destruction, sin and death and madness of murder and grief and loss. En el perdón reside tu paz, pues en él radica el fin de la separación y del sueño de peligro y destrucción, de pecado y muerte, de locura y asesinato, así como de aflicción y pérdida. This is funny. Esta parte es chistosa. Well, it didn't used to be funny, now it's funny. Bueno, antes no era chistosa para mí, ahora sí lo es. This is the sacrifice salvation asks. Este es el sacrificio que pide la salvación. It doesn't make sense, does it? No tiene sentido, ¿cierto? Oh my God, I'm sacrificing my baby, Oh, por Dios, estoy sacrificando a mi bebé, my thought, mi pensamiento, the thing that I have to constantly justify. la cosa que constantemente tengo que justificar. Because if I don't, I'll lose my self-identity. Porque si no lo hago, voy a perder mi autoidentidad. But let's be honest, you don't even like your Pero self-identity. sé honesto, ni siquiera te gusta tu autoidentidad. So why the hell would you want to justify it? Entonces, ¿por qué demonios quieres justificarla? This is the sacrifice salvation asks. Este es el sacrificio que pide la salvación. And gladly offers peace instead of this. Y a cambio de todo ello, gustosamente te ofrece la paz. So you get to the point where you gladly forgive Entonces llegas al punto donde gustosamente perdonas. until it comes to the point where no forgiveness is needed. Hasta que llegas al punto donde ya no necesitas ningún perdón. I didn't forgive that guy. Yo no lo perdoné a ese chico. It didn't enter into my head. Ni siquiera entró en mi cabeza perdonar. It was just a natural state of being of good morning. How are you? Simplemente fue un estado natural en esa mañana decirle hola, ¿cómo estás? There was nothing else going on. No había nada más ocurriendo. I didn't forgive him. He didn't do anything wrong. Yo no lo perdoné, no hizo nada malo. He was actually a gift to me. Literalmente fue un regalo para mí. Every time I think about this, I go, I'm so glad I met that guy. Cada vez que pienso en eso, digo, estoy tan feliz de habérmelo encontrado. He showed me where I was within my own mind. Porque me mostró en dónde estaba yo en mi propia mente. If you had have asked me the day before, what would you do if somebody come and pointed a gun at your head?
Si me hubieras preguntado el día anterior, uy, ¿tú qué harías si una persona viniera a apuntarte un arma en tu cabeza? I'd honestly say I have no idea. Literalmente les diría, no tengo ni idea. Sitting reading the book and living it are two different things. Estar sentado leyendo el curso y vivir el curso son dos cosas muy diferentes. But as you learn to live, Pero en la medida que aprendes a vivir within a mind that one moment was attacking you, dentro de una mente que hace un momento literalmente te estaba atacando and that you defended, y que la defendías, esa mente que defendías, and that you entertained yourself with these crazy ideas, y que te entretienes a ti mismo con esas ideas of grievances or whatever it is. de resentimientos o lo que sea que eso sea. And then you go, oh my God, Y después dices, oh, por Dios, these are my blocks. estos son mis bloqueos. These are the things that I'm holding on to. Estas son las cosas a las que me estoy aferrando. Thank you for appearing. Gracias por aparecer. Good morning. How are you? Buenos días, ¿cómo estás? I love you. Te amo. Where's the resistance? ¿Dónde está la resistencia? Where's the trauma? ¿Dónde está el trauma? Where's the stress ¿Dónde está el estrés of being aware of that? de ser consciente de ello? It's a mistaken idea. Es una idea equivocada. All the energy is the same. There is only one. Toda la energía es la misma, solo hay una. So your fear of losing yourself, Entonces, tu miedo de perderte a ti mismo, of forgiving something that you've defended all your life, de perdonar algo que has estado defendiendo toda tu vida, that it has such a strong hold on you as your identity, que tiene un agarre tan fuerte a ti como lo es tu identidad, that you can't let it go, que no puedes soltarlo, even though you think you know what it's doing to you. aunque creas creas que sepas lo que te está haciendo a ti. If you really knew, Si realmente supieras, you would drop it so fast, lo soltarías tan rápido like picking up a hot coal. como tener un carbón caliente. This hurts. Esto duele. When you start feeling the pain of your mind Cuando empiezas a sentir el dolor de tu mente and you go, this hurts. y dices, esto duele. If you can't let it go, Si no puedes soltarlo, I don't like to say this, no me gusta decir esto, but you're not in enough pain, pero no estás sintiendo suficiente dolor. or it would burn you and you would let it go. Porque si te quemara, lo soltarías. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. You are amazing beings, Ustedes son seres increíbles. and you have the power to hold on to all your crazy thoughts and create more. Y tienes todo el poder para aferrarte a todos tus pensamientos locos y de hecho de crear muchos más. Congratulations. Felicitaciones. How is it going in there? ¿Cómo te está yendo con eso? ¿Vale la pena? Come on. Vamos. I love you. Los amo. We're all mothers. It's my thoughts. I don't like the idea of giving birth. So What? I don't like the idea of giving birth. No me gusta la idea de dar a luz,
But I've given birth to so many ideas and so many thoughts Pero le he dado a luz a tantas ideas y a tantos pensamientos that I thought que pensé that that's who I was, que eso era lo que yo era and that I defended y lo he defendido with my life. con mi vida. When you start to experience your thoughts, Cuando empiezas a experimentar tus pensamientos and you go, holy crap, y what am I dices- y doing? dices, ay, jue madre, ¿qué estoy haciendo? Now you're at the beginning. Ahí estás al comienzo. Now you're shaking your world. Ahí estás sacudiendo tu mundo. Now there's an earthquake going on within your mind. Ahora hay un terremoto ocurriendo en tu mente. Nothing is stable anymore. Ya nada es estable ahí. Now we go into the scary period. Y ahí llegas a ese periodo que te asusta. Uh-oh, what's happening here? Oh, ¿qué está pasando aquí? There's a part in, I won't read it, in at the back of the book on trust. Hay una parte al final del libro acerca de la confianza, Development of trust. el desarrollo de la confianza. And he says in here Y te dice aquí that it's very seldom does anyone go through this without experiencing some kind of pain or upset. Y te dice que es muy raro que alguien pueda atravesar este proceso sin sentir zozobra o dolor. Because you think you're losing yourself. Porque crees que te estás perdiendo a ti mismo. You might even think you're going crazy. Y puedes incluso creer que te estás volviendo loco. It happened to me. Me sucedió a mí. But when you come out the other end, it's like, well, it's a great relief. Bueno, y cuando pasas al otro lado, bueno, es una gran liberación. But something shifts within your mind and you're never the same. Pero algo cambia dentro de tu mente y ya no eres el mismo. So when you know what the thoughts are within your mind, Entonces tú sabes cuáles son esos pensamientos dentro de tu mente when you revisit them, y cuando los vuelves a visitar, because they're not going to disappear porque no van a desaparecer until you do that action. hasta que tú hagas esa acción. And then you'll feel an amazing relief Y ahí vas a sentir una increíble liberación because of that package of energy. debido a ese paquete energético. It's just energy Es solo energía that you be carrying around. que has estado cargando. Love and fear. Amor y miedo. There is no such a thing as fear, No hay tal cosa como el miedo, but you're feeling it. pero lo estás sintiendo. So you're using a lot of energy to keep that true for you. Y estás utilizando mucha energía para mantener eso como si fuera verdad para ti. And you carry it around Y la cargas alrededor contigo, like Santa Claus. como Santa Claus. I have a gift Te tengo un regalo that I'm giving myself. que me estoy dando a mí mismo. Oh, put my hand in. It's a surprise. Oh, voy a poner mi mano en la bolsa. Oh, it's going to bite you. Te va a morder, It's going to sting you. te va a picar. You're not going to feel good. No te vas a sentir bien.
That's what these thoughts are. Eso es lo que son esos That's pensamientos. what these judgments are. Es lo que son esos juicios. If I stop judging, all will be chaos. Si dejo de juzgar, todo va a ser un caos. And then what does he say? No, it won't. All will be love. ¿Y qué te dice Jesús? No, eso no es así. Todo sería amor. But you sit and think about that. Pero tú sentado With a- pensando en eso, Separated mind, con una mente separada, it doesn't make sense. no tiene sentido. Because what are you thinking with? Porque ¿con qué estás pensando? You're thinking with the ego. You're thinking with separation. Estás pensando con el ego, estás pensando con la separación. You don't get the answer there. No recibes una respuesta ahí. How do you get the answer? ¿Cómo recibes la respuesta? Forgiveness translates the world of sin into a simple world. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, Where justice can be reflected from beyond the gate behind which total lack of limits lie. en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. Nothing in boundless love could need forgiveness. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. So skip a sentence. No one forgives unless he has believed in sin. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado And believes that he has much to be forgiven. y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. Because if that doesn't exist within you, it doesn't exist within anybody else. Porque si eso no existiera dentro de ti, no existiría en nadie más. So this is talking about beyond forgiveness. Entonces, esto está hablando de algo mucho más allá del perdón. Heaven's gate. La puerta del cielo. You're standing at the gate Estás parado en la puerta with no need for forgiveness. sin necesidad de perdón. And the energy that you're extending, Y la energía que estás extendiendo, which is natural, la cual es natural, there's no effort to it. no hay un esfuerzo en It ella. just happens because of who you are. Simplemente ocurre por lo que eres tú. Is extending to your projections. Se está extendiendo a tus proyecciones. Come home. Ven a casa, Come home. ven a casa. This is not your home. Este no es tu hogar. And their first question may be, what am I doing here? Y la primera pregunta puede ser, ¿y qué estoy haciendo acá? I don't fit in. No encajo acá. I know all of you have had this thought. Y yo sé que todos han tenido este pensamiento. And it started you on a grand and exciting journey. Y ese pensamiento te dio inicio a un gran y emocionante viaje. And it brought you here to this moment Y te trajo aquí a este momento, in time. en el tiempo. Now time is speeded up. It's not slow anymore. Ahora el tiempo se ha acelerado, ya no está más lento. You are amazing beings and you can do this. Ustedes son seres increíbles y pueden hacer esto. Until it comes to the point where you realize you didn't have to do anything. Hasta que llegan al punto donde se dan cuenta que no tenían que hacer nada. Because of who you are. Debido a quién eres tú. This isn't hard, it's just different. Esto no es difícil, solamente es diferente. And if you couldn't do it, you wouldn't be here. Y si tú no pudieras hacerlo, no estarías acá. The truth is, you can't fail.
La verdad es que tú no puedes fallar, because it's already over. porque esto ya se acabó. You're just sitting in the overness of where you find yourself. Simplemente estás sentado ya en eso que se acabó. And as these situations show up, Y en la medida que estas situaciones aparecen, you find yourself going, oh, that's interesting. te encuentras a ti mismo diciendo, wow, eso es interesante. I'm having a judgment. Estoy teniendo un juicio. And you laugh at your crazy self, Y te ríes de tu ser loco and it disappears y desaparece. because you're not giving it any energy. Porque ya no le estás dando energía. And those things that feel a little bit tougher, Y esas cosas que se sienten un poco más difíciles, then you replay this video entonces tú simplemente vuelves a darle play a este video, because I'm not going to go through it all again. porque yo no voy a volver a decirte todo esto. Happy Mother's Day. Feliz Día de la Madre. I love you guys. Los amo, chicos. Thank you so much for being with me for this moment Muchas gracias por estar aquí conmigo por este momento in time. en el tiempo. Time is getting shorter. El tiempo se está poniendo más corto. A miracle collapses time. El milagro colapsa el tiempo. You are what the collapse is. Y tú eres lo que es ese colapso. It's not going to be the way you think. Y no va a ser como tú crees que es. Don't think you know what's going on. No creas que sabes lo que está ocurriendo. You have no idea. No tienes ni idea. You will know when you can't express it anymore. Lo vas a saber cuando ya no tengas palabras para expresarlo. And then you try and express it. Y ahí vas a intentar expresarlo. So thank you so much. Entonces, muchas gracias. I'm sitting here in beautiful Villa de Leyva Estoy sentada acá en la hermosa Villa de Leyva with a quebrada right next door, con una quebrada justo al lado, a beautiful session room, un hermoso salón de sesiones and you're all welcome. y todos están bienvenidos. I'm just trying to get a bit more accommodation. Estoy tratando de conseguir más acomodaciones. Let's see. Vamos a ver. I'm only touching the surface here. Aquí solo estoy tocando la superficie. If I get you privately, Si los puedo conseguir privadamente, we just had a little intensive over Easter. tuvimos un pequeño intensivo durante Semana Santa. It was my first one for like 2.5 years. Fue el primero en 2 años y medio. And it's so different than Zoom. Y es muy diferente a Zoom. Energetically. Energéticamente. So much fun. Fue muy divertido. It's the speed up. Es una aceleración. We had a great time. Tuvimos un gran momento. So it's okay to lose yourself, Está bien perderte a ti mismo. because the self that you discover when you lose what you think is real, because the self that you discover when you lose what you think is real, Porque el ser que descubres cuando sueltas ese ser que tú creías que era real is amazing. es increíble. You go, oh my Y God, dices, oh, por Dios, is that what I thought I was? ¿es eso lo que yo creía que era? It's slightly embarrassing for a minute. Incluso un poco embarazoso por un momento. You mean I defended all these crazy ideas? Estuve defendiendo todas esas ideas locas. When you're sitting in the holy instant, this thing that thinks it's Jimmy Es
Cuando estás sentado en el instante santo, esta cosa que tú crees que eres, este Jimmy, is hilarious, es supremamente chistoso, es absurdo, ridiculous. es ridículo. When you're sitting in the love of God, Cuando estás sentado en el amor de Dios, and it's all you have to do is let go of the crazy thing that you think is you, y lo único que tienes que hacer es soltar eso que tú creías que eras, and your unforgiving ideas, tus ideas sin perdonar, to be given everything. para que se te dé todo. Have a talk with your mom. Ve y ten una charla con tu mamá. She's right here with you. Ella está justo aquí contigo. Tell her you love her. Dile que la amas. There's a good place to start. Ese es un buen lugar para empezar. I love you guys. Thank you. Los amo, chicos. Gracias. Thank you for this moment. Gracias por este momento. Infinitas gracias, maestro. Thank you. Siempre tan claro, contundente, firme. Muchas gracias. Me quedo con la idea de que yo puedo hacerlo. Atreviéndome a atravesar la tormenta de mis ideas, puedo llegar a la puerta del cielo y darme cuenta que la puerta del cielo no está cerrada para mí. Está abierta. Solo que me había olvidado. Parece difícil perdonar porque me creé a través de mi sistema de ideas y creencias una falsa identidad, a la que hasta le llamo ego para alejarla de mí. Pero es mi propia creación a la que acuno y no me doy cuenta. Mi trabajo, my work, is observar these ideas y permitir que el amor llegue a mí. Gracias, maestro. Gracias también a Viviana, que tan claramente nos tradujo esta sesión con tanta amorosidad y claridad. Y gracias a Dinora desde Texas por todo el servicio de transmisión por YouTube y por el servicio de acompañamiento como coanfitriona en esta sala. Gracias por el servicio amoroso. Y me voy a proponer reírme de mis ideas. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están en esta sala y en YouTube. Son ustedes siempre bienvenidos. Y los invito, entonces,